Hola, mi nombre es Rosario y tengo 75 años. Hoy quiero contarles una historia que me ha marcado profundamente, una historia sobre cómo mi suegra convirtió mi matrimonio y mi vida en un verdadero calvario. Durante más de 30 años viví bajo su sombra, soportando humillaciones, manipulaciones y un control que casi destruye mi familia. Esta es mi historia, una que muchas mujeres mexicanas conocen pero pocas se atreven a contar. Asterisco asterisco, si esta historia te llega al corazón y quieres escuchar más testimonios como este, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias que necesitan ser contadas. Asterisco asterisco. Todo comenzó en 1968, cuando tenía apenas 20 años y conocí a Roberto en una fiesta del pueblo en Guadalajara. Él era guapo, trabajador, y venía de una familia que parecía respetable. Su madre, Doña Esperanza, siempre estaba impecablemente vestida, con su cabello perfectamente peinado y una sonrisa que yo creía sincera. Al principio, cuando Roberto me llevó a conocer a su familia, ella me recibió con amabilidad. «Qué muchacha tan bonita», me decía, «Roberto tiene buen gusto». Pero ahora, después de tantos años, entiendo que esa amabilidad era solo una máscara. Doña Esperanza estaba evaluándome, midiendo si yo sería lo suficientemente sumisa para moldearme a su antojo. Yo venía de una familia humilde pero trabajadora. Mi padre era carpintero y mi madre costurera, y me habían criado con valores sólidos, respeto a los mayores, amor por la familia, y la creencia de que el matrimonio era sagrado. Roberto y yo nos casamos en marzo de 1969, en una ceremonia sencilla pero hermosa en la iglesia del pueblo. Recuerdo que ese día me sentía la mujer más feliz del mundo. Llevaba el vestido de novia que mi madre había cosido con tanto amor, y Roberto me miraba como si fuera la única mujer en el universo. Doña Esperanza estaba allí, vestida de negro riguroso, lo cual me pareció extraño para una boda, pero Roberto me explicó que era porque estaba de luto por su hermana, que había fallecido el año anterior. Los primeros meses de matrimonio fueron maravillosos. Roberto era cariñoso y atento, trabajaba en una fábrica textil y yo me dedicaba al hogar. Vivíamos en una casita que rentábamos cerca del centro de Guadalajara, y yo soñaba con formar una familia hermosa. Pero todo cambió cuando Roberto perdió su trabajo por una huelga que se extendió demasiado tiempo. «No te preocupes, mijo», le dijo doña Esperanza cuando fuimos a visitarla para contarle la situación. «Rosario y tú se pueden venir a vivir conmigo mientras encuentras otro trabajo. Tengo espacio de sobra». Yo no quería. Algo en mi interior me decía que no era buena idea, pero Roberto insistió. «Es temporal, Rosario. Solo hasta que me estabilice nuevamente». Ese temporal se convirtió en 8 años de tortura. La casa de doña Esperanza era grande, una construcción antigua de 2 pisos en la colonia centro de Guadalajara. Tenía un patio central rodeado de habitaciones, y a mí me asignó el cuarto más pequeño y húmedo, el que daba al patio de servicio donde estaban los lavaderos. «Es el único disponible», me dijo con esa sonrisa falsa que después aprendí a reconocer como el preludio de una humillación. Desde el primer día, estableció las reglas de su casa. Yo debía levantarme a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de toda la familia, que incluía a Roberto, a ella, y a su hijo menor, Joaquín, que tenía 16 años y era el consentido absoluto. Debía limpiar toda la casa, lavar y planchar la ropa de todos, hacer las compras del mercado, preparar las 3 comidas del día, y además, cuidar a mi suegro, don Aurelio, que estaba enfermo de diabetes y requería atención constante. «Rosario», me decía doña Esperanza cada mañana, «una mujer casada debe demostrar que sabe ser útil en una casa. Tu madre no te enseñó bien, pero yo te voy a educar». Las humillaciones eran constantes y calculadas. Cuando yo cocinaba, siempre encontraba algo que criticar. «Esta sopa está muy salada, el arroz quedó muy seco», en mis tiempos, las mujeres sabíamos cocinar de verdad. Lo decía delante de Roberto, quien al principio trataba de defenderme, pero poco a poco fue cediendo ante la presión constante de su madre. Un día, después de haber trabajado desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, me senté en la mesa para cenar un poco de lo que había sobrado. Doña Esperanza llegó a la cocina y me vio. «¿Qué haces comiendo a estas horas? Una señora decente no come después de las 8. Además, esa comida es para mañana».
Pero señora Esperanza, le dije con la voz temblorosa, no he comido nada en todo el día. Eso es porque no sabes organizarte. Las mujeres eficientes comen mientras cocinan. Roberto entró en ese momento y vio la escena. Esperé que me defendiera, que le dijera a su madre que estaba siendo injusta. Pero solo bajó la mirada y murmuró, Rosario, ven a dormir. Mañana será otro día. Esa noche lloré en silencio mientras Roberto dormía a mi lado. Me di cuenta de que estaba completamente sola en esa casa, y que el hombre que había prometido amarme y protegerme había elegido la comodidad de no confrontar a su madre antes que defender a su esposa. Los meses pasaron y la situación empeoró. Doña Esperanza comenzó a controlar cada aspecto de mi vida. Revisaba mis cajones cuando yo no estaba, leía las cartas que recibía de mi familia, y hasta llegó a interceptar el dinero que mi madre me enviaba ocasionalmente. Este dinero va para los gastos de la casa, me decía, ya que tú no contribuyes económicamente. Cuando quedé embarazada de mi primer hijo, pensé que las cosas cambiarían. Roberto estaba feliz, y yo soñaba con que la llegada del bebé suavizaría el corazón de mi suegra. Pero me equivoqué terriblemente. Espero que sepas cuidar a ese niño mejor de lo que cuidas esta casa, me dijo cuando le dimos la noticia. Y espero que sea varón. Esta familia necesita a hombres de verdad. Durante el embarazo, Doña Esperanza se volvió aún más exigente. Estar embarazada no es excusa para ser perezosa, repetía constantemente. Me obligaba a hacer todo el trabajo de la casa, incluso cuando ya tenía 8 meses y apenas podía moverme. Cuando me quejaba de dolores o mareos, me decía, en mis tiempos, las mujeres paríamos en el campo y seguíamos trabajando. Ustedes las jóvenes de ahora son muy delicadas. Mi hijo Carlos nació en febrero de 1971, después de un parto difícil que duró más de 20 horas. Era hermoso, con los ojos grandes de Roberto y mi nariz pequeña. Cuando lo pusieron en mis brazos por primera vez, sentí que toda la tristeza y el dolor de esos años se desvanecían. Tenía una razón para ser fuerte, una razón para seguir adelante. Pero Doña Esperanza encontró la manera de arrebatarme incluso esa alegría. Ese niño llora demasiado, me decía constantemente. Es porque no sabes cómo cuidarlo. A mí me tienes que consultar todo lo que hagas con él. Empezó a interferir con la lactancia, diciéndome que mi leche era muy floja y que el niño necesitaba fórmula. Me quitaba al bebé de los brazos cuando yo lo estaba amamantando, diciendo que lo estaba malcriando. Estableció horarios rígidos para todo, cuando debía comer el bebé, cuando podía bañarlo, cuando podía sacarlo al patio. Los niños necesitan disciplina desde pequeños, repetía. No como tú, que seguramente fuiste muy consentida. La gota que derramó el vaso fue cuando Carlos tenía 6 meses. Había estado llorando mucho esa noche, probablemente por los cólicos, y yo estaba agotada después de caminar con él durante horas. Finalmente se quedó dormido en mis brazos, y yo también me dormí en la mecedora de la sala. Al día siguiente, Doña Esperanza me despertó a gritos. Irresponsable. Pudiste haber matado al niño durmiendo con él así. No puedo confiar en que cuides bien a mi nieto. Ese día tomó una decisión que me partió el alma. Habló con Roberto y lo convenció de que el bebé debía dormir en su cuarto, para que ella pudiera supervisar su cuidado durante la noche. Es por el bien del niño, me dijo Roberto cuando protesté. Mi madre tiene experiencia criando hijos. Pero soy su madre, le grité, y fue la primera vez que alcé la voz en esa casa. Roberto me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. Mi madre sabe lo que hace, Rosario. No discutas. Esa noche, por primera vez en 6 meses, mi bebé no durmió conmigo. Escuché sus llantos desde el cuarto de al lado, y cuando quise ir a consolarlo, Doña Esperanza me gritó desde su habitación, déjalo. Así aprende a no ser tan dependiente. Me quedé despierta toda la noche, llorando y sintiendo cómo se me partía el corazón. En ese momento entendí que Doña Esperanza no solo quería controlarme a mí, sino que también quería quitarme a mi hijo. Asterisco asterisco si esta historia te está tocando el corazón y reconoces situaciones similares en tu vida o en la de alguien cercano, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. También déjame en los comentarios si has vivido algo parecido.
Tu historia puede ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo. Asterisco asterisco. Los siguientes años fueron una batalla constante por recuperar mi papel como madre de mi propio hijo. Doña Esperanza había logrado que Carlos la viera como su figura materna principal. Ella era quien lo consolaba cuando lloraba, quien le daba de comer, quien lo bañaba y lo vestía. Yo me había convertido en una especie de sirvienta que vivía en la misma casa que su hijo. Roberto, mientras tanto, había encontrado trabajo en otra fábrica, pero nunca mencionaba la posibilidad de que nos mudáramos. Era como si hubiera aceptado que vivir bajo el control de su madre era normal y hasta conveniente. No tenía que pagar renta, tenía la comida hecha, la ropa limpia, y una madre que mimaba a su hijo. ¿Para qué cambiar? Cuando Carlos cumplió 2 años, quedé embarazada nuevamente. Esta vez fue una niña, mi pequeña María Elena, que nació en 1973. Con ella, Doña Esperanza fue aún más cruel. Las mujeres traen problemas a las familias, me dijo cuando nació. Esperemos que al menos sea más útil que su madre. Pero algo había cambiado en mí durante esos años. El instinto maternal se había vuelto más fuerte que el miedo. No iba a permitir que me quitara también a mi hija. Comencé a ser más firme, a defender mis derechos como madre, y eso no le gustó nada a Doña Esperanza. Te estás volviendo muy rebelde, Rosario, me decía. Una buena esposa no contradice a los mayores de la familia. Las peleas se volvieron más frecuentes y más intensas. Doña Esperanza comenzó a inventar historias sobre mí para ponerme en contra de Roberto. Le decía que yo era floja, que no cuidaba bien a los niños, que gastaba demasiado dinero en el mercado, que era irrespetuosa con ella. Tu esposa no me respeta, Roberto, le decía llorando falsamente. A veces pienso que sería mejor que buscaras una mujer que valorara a tu familia. Roberto, cansado de los conflictos constantes, comenzó a culparme por todo. ¿Por qué no puedes llevarte bien con mi madre?, me preguntaba. Ella te ha dado techo y comida, y tú solo le traes problemas. Me ha dado techo y comida a cambio de ser su esclava, le respondía yo. Y me está quitando a mis propios hijos. Pero él no quería escuchar. Era más fácil culpar a la esposa que enfrentarse a la madre manipuladora. El punto de quiebre llegó cuando María Elena tenía 3 años y Carlos 5. Había decidido empezar a trabajar para tener mi propio dinero y ganar algo de independencia. Conseguí trabajo en una panadería del barrio, solo medio tiempo, mientras los niños estaban en el jardín de niños. Doña Esperanza se opuso rotundamente. ¿Una madre trabajando fuera de casa? ¿Qué va a decir la gente? Las mujeres decentes se dedican a su hogar y a sus hijos. Pero por primera vez en años, Roberto me apoyó. Necesitábamos el dinero extra, y él sabía que yo estaba desesperada por salir de esa casa aunque fuera unas horas al día. Que trabaje, mamá, le dijo. Nos va a ayudar con los gastos. Trabajar en la panadería fue como respirar aire fresco después de años de asfixia. Don Manuel, el dueño, era un señor amable que me trataba con respeto. Mis compañeras de trabajo se convirtieron en mis amigas, las primeras que había tenido en años. Por primera vez tenía conversaciones de adulta, me reía, me sentía útil y valorada. Pero Doña Esperanza no iba a permitir que yo fuera feliz. Comenzó una campaña sistemática para sabotear mi trabajo. Llegaba tarde adrede a cuidar a los niños para que yo llegara tarde al trabajo. Les decía a los niños que mamá los había abandonado para irse a trabajar. Inventaba emergencias familiares justo cuando yo tenía que salir. Los niños me preguntan por qué su mamá los deja para irse con extraños, me decía con su sonrisa cruel. No sé qué decirles. La situación se volvió insostenible cuando don Manuel me llamó la atención por mis constantes retrasos y faltas. Rosario, tú eres una buena trabajadora, pero no puedo tener empleados que no sean confiables. Si sigues así, voy a tener que buscar a alguien más. Esa noche confronté a Roberto. Le conté todo lo que su madre estaba haciendo para sabotear mi trabajo, cómo me manipulaba y me chantajeaba usando a los niños. Exageras, Rosario, me dijo sin siquiera mirarme. Mi madre quiere lo mejor para la familia. Tu madre me odia, le grité. Y tú eres tan cobarde que prefieres que tu esposa sea miserable antes que enfrentar a tu mamá.
Esa fue la primera vez que Roberto me golpeó. Una bofetada que me dejó marcada la mejilla y el corazón. Los niños estaban dormidos, pero estoy segura de que doña Esperanza escuchó todo desde su cuarto y sonrió satisfecha. No vuelvas a hablar así de mi madre, me dijo con una voz fría que no reconocí. Si no estás contenta aquí, ya sabes dónde está la puerta. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en mis opciones. ¿Irme? ¿A dónde? No tenía dinero ahorrado. Mi trabajo en la panadería era muy inestable por culpa del sabotaje de mi suegra. Y lo más importante, ¿cómo iba a llevarse a mis hijos? Roberto nunca me lo permitiría, y doña Esperanza se aseguraría de que los niños la vieran como su salvadora y a mí como la mala que los abandonó. Decidí quedarme y luchar. Pero la lucha se volvió cada día más difícil. Doña Esperanza intensificó sus ataques. Comenzó a decirles a los vecinos que yo era una mala madre, que descuidaba a mis hijos por irme a trabajar. Inventó que yo le robaba dinero de su bolsa, que golpeaba a los niños cuando ella no estaba, que tenía amistades raras en el trabajo. La gente está hablando de ti, Rosario, me decía con falsa preocupación. Dicen que no eres una buena esposa ni una buena madre. Yo trato de defenderte, pero ya sabes cómo es la gente. Roberto comenzó a mirarme con desconfianza. Cuando llegaba del trabajo, revisaba todo lo que yo había hecho durante el día. Contaba el dinero del gasto, preguntaba por cada peso que había gastado, inspeccionaba la limpieza de la casa como si fuera un sargento. Mi madre me dice que ya no cocinas como antes, me decía. ¿Es cierto que les diste frijoles de la comida de ayer a los niños? Roberto. Eran frijoles que había hecho esa misma mañana. Tu madre miente. Pero él ya no me creía. La manipulación constante de doña Esperanza había hecho su trabajo. Roberto veía a su madre como la víctima y a mí como la villana de la historia. Los niños, mientras tanto, estaban creciendo en medio de ese ambiente tóxico. Carlos, que ya tenía 6 años, comenzó a repetir las frases de su abuela. ¿Por qué mi mamá no es buena como mi abuelita?, me preguntó un día, y sentí que se me partía el alma. María Elena, más pequeña, se confundía entre tantas voces que la regañaban y tantas reglas contradictorias. Yo le decía una cosa, su abuela le decía otra, y su papá una tercera. La pobre niña no sabía a quién obedecer ni en quién confiar. Asterisco asterisco, si has llegado hasta aquí en la historia, es porque realmente te está impactando lo que vivimos muchas mujeres mexicanas. Te pido que si aún no te has suscrito, lo hagas ahora. También comparte este video con otras mujeres que puedan necesitar escuchar que no están solas. Y por favor, comenta tu experiencia. A veces lo único que necesitamos es saber que alguien más nos entiende, asterisco asterisco. La crisis final llegó en 1978, cuando María Elena tenía 5 años y Carlos 7. Yo había logrado mantener mi trabajo en la panadería a pesar de todos los obstáculos, y había empezado a ahorrar en secreto pequeñas cantidades de dinero. Mi plan era juntar lo suficiente para poder independizarme con mis hijos, aunque fuera en un cuartito humilde. Pero doña Esperanza descubrió mis ahorros. Una tarde llegué del trabajo y encontré mi cuarto completamente revuelto. Mis cajones estaban abiertos, mi ropa tirada en el suelo, y mis pocas pertenencias desparramadas por toda la habitación. ¿Qué pasó aquí?, le pregunté a doña Esperanza. Estaba limpiando y se me cayó tu cajón, me respondió con esa sonrisa falsa. Pero mira lo que encontré. En su mano tenía el sobre donde yo guardaba mis ahorros. Casi 1,000 pesos que había juntado peso por peso durante meses, privándome hasta del camión para ir a trabajar caminando. ¿De dónde sacaste este dinero, Rosario?, me preguntó con una voz que fingía preocupación pero que destilaba veneno. Es mi dinero del trabajo, le respondí tratando de mantener la calma. ¿Tu dinero? En esta casa no hay dinero tuyo ni mío. Todo es de la familia. Y me parece muy sospechoso que tengas tanto dinero escondido. ¿Se lo estarás robando a don Manuel de la panadería? El corazón se me paró. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Iba a acusarme de robo. Claro que no. Es mi sueldo que he estado ahorrando. Pues va a tener que explicárselo a Roberto, me dijo guardándose el sobre en su delantal.
y también a don Manuel. Porque voy a ir a preguntarle si le falta dinero en su panadería. Cuando Roberto llegó esa noche, doña Esperanza ya tenía toda su historia preparada. Le dijo que había encontrado el dinero escondido en mi cuarto, que era una cantidad sospechosa para lo que yo supuestamente ganaba, y que estaba preocupada porque tal vez yo estaba robando. ¿Es cierto que tenías dinero escondido?, me preguntó Roberto con una frialdad que me congeló la sangre. Sí, pero es mi dinero. Del trabajo. Lo estaba ahorrando. ¿Para qué? La pregunta quedó flotando en el aire. Si le decía la verdad, que estaba ahorrando para irme con los niños, confirmaría todas las sospechas que su madre había sembrado sobre mí. Si mentía, ¿qué excusa podía dar? Para emergencias familiares, murmuré finalmente. ¿Emergencias familiares?, se burló doña Esperanza. ¿Qué emergencias? Aquí tienes casa, comida, y todo lo que necesitas. La única emergencia que veo es que una mujer casada tenga dinero escondido de su marido. Roberto me miró con una mezcla de decepción y ira que nunca había visto antes. Dame el dinero, Rosario. ¿Qué? Que me des el dinero. Si es para emergencias familiares, yo lo voy a guardar. Como debe ser. Esa noche perdí más que mis ahorros. Perdí la última esperanza que tenía de escapar de esa prisión dorada. Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi vida. Sin mis ahorros, sin la posibilidad de independizarme, y con Roberto cada vez más distante y desconfiado, caí en una depresión profunda. Dejé de arreglarme, dejé de sonreír, apenas hablaba. Era como si mi alma se hubiera apagado. Doña Esperanza, viendo que había logrado quebrarme completamente, se volvió aún más cruel. Ya no se molestaba en disimular su desprecio hacia mí. Mira cómo andas, Rosario, me decía delante de los niños. Toda desaliñada y triste. ¿Qué van a pensar tus hijos de ti? Los niños, que ahora tenían 8 y 6 años, comenzaron a alejarse de mí. Era como si intuyeran que yo era la fuente de todos los problemas en esa casa. Carlos prefería hacer sus tareas con su abuela, y María Elena corría a los brazos de doña Esperanza cuando se lastimaba o tenía miedo. Una noche, después de que los niños se habían ido a dormir, estaba lavando los trastes cuando escuché la voz de María Elena desde su cuarto. Abuelita, ¿por qué mi mamá siempre está triste? Ay, mi niña, respondió doña Esperanza con esa voz dulce que usaba solo con los niños, tu mamá está triste porque no sabe cómo hacer feliz a su familia. Pero no te preocupes, abuelita siempre va a estar aquí para cuidarte. Esa noche tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No podía seguir así. No por mí, sino por mis hijos. Ellos merecían tener una madre fuerte, una madre que luchara por ellos, no una sombra triste que arrastraba los pies por la casa. Al día siguiente, mientras todos estaban fuera, fui a la iglesia del barrio y hablé con el padre Miguel, un sacerdote joven que había llegado hacía poco tiempo y que tenía fama de entender los problemas de las familias. Padre, le dije llorando, necesito ayuda. Mi suegra está destruyendo mi matrimonio y alejando a mis hijos de mí. El padre Miguel me escuchó con paciencia mientras le contaba toda mi historia. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato. Hija, me dijo finalmente, lo que describes no es normal. Una suegra puede tener sus diferencias con la nuera, pero lo que tú me cuentas suena a algo más serio. Es manipulación y abuso emocional. Era la primera vez en años que alguien validaba lo que yo estaba viviendo. Sentí como si un peso enorme se me quitara del pecho. ¿Qué puedo hacer, padre? Primero, necesitas recuperar tu autoestima y tu fuerza. Segundo, necesitas documentar todo lo que está pasando. Y tercero, necesitas buscar ayuda profesional y legal. El padre Miguel me puso en contacto con un grupo de mujeres de la parroquia que se reunían para apoyarse mutuamente en problemas familiares. Por primera vez en años, pude hablar con otras mujeres que entendían lo que yo estaba viviendo. Algunas habían pasado por situaciones similares, otras tenían diferentes problemas, pero todas compartíamos el dolor de sentirnos atrapadas en situaciones que parecían no tener salida. Lentamente, muy lentamente, comencé a recuperar mi fuerza interior. Empecé a documentar todo lo que doña Esperanza hacía,
sus manipulaciones, sus mentiras, las formas en que saboteaba mi relación con mis hijos. Escribía todo en un cuaderno que escondía en el trabajo. También comencé a buscar alternativas. A través del grupo de mujeres, conocí a una abogada que ayudaba a mujeres en situaciones difíciles. Me explicó mis derechos como madre y como esposa, y me ayudó a entender que yo tenía opciones, aunque fueran difíciles. El cambio en mí no pasó desapercibido en la casa. Doña Esperanza notó que ya no estaba tan quebrada como antes, y eso la puso nerviosa. «Te estás volviendo muy rebelde otra vez, Rosario», me dijo un día. «Espero que no estés pensando en hacer alguna tontería». Pero yo ya no tenía miedo de ella. Había entendido que su poder sobre mí venía de mi propio miedo y de mi aislamiento. Ahora tenía aliadas, tenía información, y sobre todo, tenía un plan. El enfrentamiento final llegó en diciembre de 1979. Doña Esperanza había decidido que esa Navidad los niños no iban a recibir regalos de mi parte, solo de ella y de Roberto. «Los niños no necesitan confundirse con tantos regalos», me dijo. «Además, ¿con qué dinero vas a comprar tus regalos?». Pero yo había estado ahorrando nuevamente, esta vez con más cuidado. Tenía un pequeño fondo que guardaba en casa de una de las mujeres del grupo, y había comprado regalos hermosos para Carlos y María Elena. La mañana de Navidad, cuando los niños bajaron a abrir sus regalos, encontraron no solo los que les había puesto Doña Esperanza debajo del árbol, sino también los míos, que yo había colocado ahí muy temprano. «Mira, abuelita», gritó María Elena emocionada. «Santa también me trajo la muñeca que le pedí a mamá». La cara de Doña Esperanza se transformó en una máscara de ira pura. «¿De dónde sacaste dinero para comprar esos regalos?», me preguntó con una voz peligrosamente baja. «Del mismo lugar del que tú sacas el tuyo», le respondí tranquilamente. «De trabajar». «No me contestes así», gritó, perdiendo completamente la compostura delante de los niños. «En esta casa yo decido qué se compra y qué no». «En esta casa», le dije levantándome y mirándola directamente a los ojos, «yo soy la madre de estos niños. Y una madre tiene derecho a comprarles regalos a sus hijos». Lo que pasó después fue el momento que había estado esperando durante 11 años. Doña Esperanza, furiosa por haber perdido el control, me gritó delante de los niños todo lo que realmente pensaba de mí. «Eres una mantenida. Una inútil que no sabe hacer nada bien. Estos niños estarían mejor sin ti. Roberto debería haberse casado con una mujer de verdad». Los niños se quedaron mudos, viendo a su querida abuelita transformarse en un monstruo delante de sus ojos. Roberto, que había estado viendo televisión en la sala, llegó corriendo al escuchar los gritos. «¿Qué pasa aquí?». «Tu esposa me está faltando al respeto», se quejó Doña Esperanza, volviendo inmediatamente a su papel de víctima. Le dije que era innecesario comprar tantos regalos y me contestó muy mal. Pero esta vez, por primera vez en 11 años, Roberto había visto la transformación de su madre. Había visto la máscara caerse, aunque fuera por un momento. «Mamá», le dijo con voz cansada, «son los regalos de Rosario para sus hijos. No veo cuál es el problema». Doña Esperanza lo miró con sorpresa. Era la primera vez en años que Roberto no tomaba automáticamente su lado. «¿Qué te pasa, Roberto? ¿También te va a lavar el cerebro esta mujer?». «Nadie me está lavando el cerebro, mamá. Solo digo que Rosario puede comprarles regalos a sus hijos». Esa Navidad marcó el inicio del fin de mi calvario. Roberto había comenzado a ver las cosas con otros ojos, y aunque el cambio fue lento, finalmente estaba sucediendo. Durante los primeros meses de 1980, las cosas en la casa comenzaron a cambiar gradualmente. Roberto empezó a defenderme ocasionalmente cuando su madre se excedía conmigo. Los niños, que habían visto el verdadero rostro de su abuela esa Navidad, comenzaron a acercarse nuevamente a mí. Doña Esperanza, sintiéndose amenazada por la pérdida de control, intensificó sus ataques, pero ahora eran más desesperados y obvios. Sus mentiras se volvieron tan exageradas que hasta Roberto empezó a cuestionarlas. Un día llegó con el cuento de que me había visto besándome con don Manuel en la panadería. «Roberto, tu esposa te está siendo infiel», le dijo llorando dramáticamente. Pero Roberto,
que había ido a la panadería la semana anterior y había visto cómo don Manuel me trataba con respeto paternal, no le creyó. Mamá, don Manuel tiene más de 60 años y habla de Rosario como si fuera su hija. No inventes cosas. La máscara siguió cayéndose poco a poco. En abril de 1980, Roberto finalmente me dijo las palabras que había esperado escuchar durante 11 años. Rosario, creo que es hora de que busquemos nuestra propia casa. Lloré de alegría esa noche. Después de 11 años de infierno, finalmente íbamos a ser libres. Pero doña Esperanza no se iba a rendir fácilmente. Cuando Roberto le anunció nuestra decisión, montó el drama más grande de su vida. «Me vas a matar del disgusto», gritaba. «Después de todo lo que he hecho por ustedes. Los recibí en mi casa, les di de comer, cuidé a sus hijos como si fueran míos. Mamá, ya somos una familia adulta. Necesitamos nuestro propio espacio. Es esa mujer. Ella te metió ideas en la cabeza. Siempre quiso separarme de mi hijo». Pero esta vez Roberto no cedió. Habíamos empezado a buscar casa, y en julio de 1980 encontramos una casita pequeña pero bonita en la colonia americana. No era grande ni lujosa, pero era nuestra. El día de la mudanza, doña Esperanza se encerró en su cuarto y no salió para despedirse. Solo cuando ya estábamos subiendo las últimas cajas al camión, apareció en la puerta con los ojos rojos de tanto llorar. «Roberto», le dijo a mi esposo, «cuando esa mujer te haga sufrir, no vengas llorando conmigo». Y dirigiéndose a mí, con toda la amargura que había acumulado durante años, me dijo: «Tú nunca vas a hacer feliz a mi hijo. Nunca fuiste suficiente para esta familia». Esas fueron las últimas palabras que me dirigió. Subimos al camión y nos fuimos hacia nuestra nueva vida. Los primeros meses en nuestra casa propia fueron como un sueño. Despertarme sin tener que enfrentar la mirada de reproche de doña Esperanza, cocinar lo que yo quisiera, educar a mis hijos con mis propios valores, y sobre todo, volver a tener intimidad con mi esposo. Roberto y yo tuvimos que reconstruir nuestro matrimonio casi desde cero. 11 años de manipulación y control habían dañado profundamente nuestra relación. Había resentimientos de ambos lados, malentendidos que aclarar, y heridas que sanar. «¿Por qué no me defendiste antes?», le pregunté una noche mientras estábamos acostados en nuestra propia cama, en nuestra propia casa. Roberto se quedó callado por un largo rato. «Porque era más fácil», me dijo finalmente. «Era más fácil dejarte a ti cargar con todo que enfrentar a mi madre. Y me da mucha vergüenza admitirlo». Esa conversación fue el inicio de nuestra verdadera reconciliación. Roberto comenzó a entender el infierno que yo había vivido durante todos esos años, y yo comencé a entender la presión y manipulación a la que él también había estado sometido. Los niños, por su parte, florecieron en nuestro nuevo hogar. Carlos, que ya tenía 9 años, me dijo un día: «Mami, ¿por qué antes siempre estabas triste?». «Porque a veces los adultos pasan por momentos difíciles, mi amor», le expliqué. «Pero ahora estoy muy feliz». María Elena, que tenía 7 años, era más directa. «Me gusta más cuando estamos solo nosotros 4, mami». Doña Esperanza intentó mantener control sobre los niños a través de visitas y regalos excesivos, pero sin el contacto diario, su influencia se desvaneció gradualmente. Los niños empezaron a verla como lo que realmente era, una abuela que los quería, pero que tenía un carácter muy difícil. Nuestras visitas a la casa familiar se volvieron esporádicas y siempre tensas. Doña Esperanza nunca perdió oportunidad de hacer comentarios hirientes sobre nuestra casa, nuestra situación económica, o mi capacidad como madre y esposa. «Esta casa es muy pequeña», decía cada vez que nos visitaba. «Los niños necesitan más espacio». «Nuestra casa es perfecta para nosotros», le respondía yo con la nueva seguridad que había encontrado. «En mis tiempos, las familias no se dividían», insistía. «Los hijos cuidaban a sus padres hasta que morían». «Los tiempos cambian, señor Esperanza», le decía educadamente pero con firmeza. La relación entre Roberto y su madre también cambió. Él comenzó a poner límites que nunca había puesto antes. Cuando ella llamaba para quejarse de algo o para manipularlo, él simplemente le decía: «Mamá,
Si no tienes nada positivo que decir sobre mi esposa, mejor no hablemos. En 1982 nació nuestro tercer hijo, Roberto Jr. Para entonces, doña Esperanza ya tenía 65 años y su salud había comenzado a deteriorarse. Su diabetes se había complicado, y necesitaba más cuidados médicos. Cuando nacieron Roberto Jr., ella vino al hospital pero ya no era la misma mujer dominante de antes. La edad y la enfermedad la habían debilitado físicamente, y el hecho de que hubiera perdido control sobre su hijo la había quebrado emocionalmente. Es un niño hermoso, me dijo viendo a mi bebé, y por primera vez en años, no detecté sarcasmo en su voz. Gracias, señora Esperanza, le respondí. Durante los siguientes años, nuestra relación siguió siendo tensa pero menos tóxica. Doña Esperanza ya no tenía el poder de hacer de mi vida un infierno porque ya no vivíamos bajo su techo ni dependíamos de ella. En 1985, cuando don Aurelio murió, Roberto tuvo que tomar la difícil decisión de qué hacer con su madre. Ella no podía vivir sola debido a su diabetes y otros problemas de salud, pero nosotros no estábamos dispuestos a repetir la experiencia de vivir con ella. Podemos buscar una casa más grande y que viva con nosotros, me sugirió Roberto una noche. Roberto, le dije con toda la calma que pude, si tu madre vuelve a vivir con nosotros, yo me voy. Y me llevo a los niños. No era una amenaza vacía. Después de haber probado la libertad, jamás volvería a someterme a esa situación. Roberto entendió. Encontramos una casita pequeña cerca de la nuestra donde doña Esperanza podía vivir independientemente, pero con nuestra ayuda cuando la necesitara. Era una solución que funcionaba para todos. Durante sus últimos años, doña Esperanza y yo desarrollamos una especie de tregua armada. Nunca fuimos cercanas, nunca se disculpó por los años de tortura que me había impuesto, pero tampoco siguió atacándome activamente. A veces, cuando la ayudaba con sus medicinas o le llevaba comida, me miraba con una expresión que no sabía interpretar. ¿Era arrepentimiento? ¿Era tristeza por los años perdidos? Nunca lo sabré, porque nunca hablamos de ello. Doña Esperanza murió en 1990, a los 73 años. Sus últimas palabras fueron para Roberto: cuida a tu familia, mi hijo. No mencionó mi nombre, pero tampoco dijo nada malo sobre mí. En su funeral, mucha gente habló de ella como una mujer fuerte y devota. Y quizás lo era, a su manera. Pero también era una mujer que había usado esa fuerza para controlar y lastimar a otros. Asterisco asterisco queridos amigos que han llegado hasta el final de mi historia, quiero agradecerles por escuchar mi testimonio. Si esta historia los ha tocado, si reconocen situaciones similares en su vida o si simplemente quieren apoyar a otras mujeres que están pasando por situaciones difíciles, por favor suscríbanse al canal. Denle like a este video y compartan su experiencia en los comentarios. A veces, lo único que necesitamos para encontrar fuerzas es saber que no estamos solas, asterisco asterisco. Ahora tengo 75 años, Roberto y yo llevamos 54 años de casados, y puedo decir que los últimos 35 años han sido los mejores de mi vida. Mis 3 hijos crecieron siendo adultos sanos y felices. Carlos es ingeniero, María Elena es maestra, y Roberto Jr. es médico. Los 3 tienen familias hermosas y me han dado 8 nietos preciosos. ¿Por qué decidí contar esta historia ahora, después de tantos años? Porque durante todos estos años he conocido a muchas mujeres que han vivido situaciones similares. Mujeres que sufren en silencio el control y la manipulación de suegras tóxicas, que se sienten culpables por no poder llevarse bien con la familia de su esposo, que creen que es normal sacrificar su felicidad por mantener la armonía familiar. Quiero que sepan que no es normal. Que una suegra puede no estar de acuerdo contigo, puede tener diferencias de opinión, puede incluso no caerte bien, pero no tiene derecho a maltratarte, humillarte, o tratar de controlar tu vida y la de tus hijos. Quiero que sepan que tienen derechos. Que merecen respeto. Que merecen ser felices. Y que no están solas. Si estás viviendo una situación similar, busca ayuda. Habla con alguien de confianza, un familiar, un amigo, un sacerdote, un psicólogo, un abogado. No te aísles. La fortaleza viene de la comunidad, del apoyo mutuo entre mujeres. Y si eres un hombre que está leyendo esto, por favor, reflexiona.
Tu madre puede ser una mujer maravillosa, pero eso no significa que tenga derecho a maltratar a tu esposa. Tu primera lealtad, después de casarte, debe ser hacia la familia que estás construyendo con tu pareja. He aprendido que el perdón no significa olvidar o permitir que te sigan lastimando. He perdonado a Doña Esperanza porque cargar con el resentimiento me lastimaba más a mí que a ella. Pero nunca olvidé las lecciones que aprendí durante esos años difíciles. Aprendí que tengo derecho a ser feliz. Aprendí que nadie tiene derecho a controlar mi vida. Aprendí que una mujer fuerte no es la que soporta todo en silencio, sino la que sabe cuándo decir basta y lucha por su dignidad. Y sobre todo, aprendí que nunca es demasiado tarde para cambiar una situación que te está lastimando. Yo tardé 11 años en encontrar la fuerza para salir de esa casa, pero lo logré. Y si yo pude, tú también puedes. Mi historia no es única. Miles de mujeres mexicanas han vivido y siguen viviendo situaciones similares. Algunas han logrado salir adelante, otras siguen atrapadas. Para todas ellas va dedicada esta historia. Para las que siguen luchando, no se rindan. Su felicidad importa. Sus hijos necesitan ver que es posible ser fuerte y defenderse. Para las que ya salieron adelante, compartan su historia. Ayuden a otras mujeres. Seamos la red de apoyo que nosotras no tuvimos. Y para las suegras que puedan estar escuchando esto, recuerden que cuando su hijo se casa, está formando su propia familia. Su papel ahora es ser un apoyo, no un obstáculo. El amor no es control. El amor no es posesión. El amor verdadero quiere la felicidad del ser querido, aunque esa felicidad no incluye estar siempre a su lado. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les sirva de algo, que les dé fuerzas, que les haga sentir menos solas. Y recuerden, merecen ser felices. Merecen ser respetadas. Merecen vivir en paz. Asterisco asterisco una vez más, si esta historia los ha tocado, no olviden suscribirse al canal, darle like al video, y compartir sus propias experiencias en los comentarios. Juntas somos más fuertes. Juntas podemos cambiar las cosas. Que Dios los bendiga a todos.